región de Magallanes y específicamente la ciudad de Punta Arenas ha sido pionera en el control del COVID-19 en nuestro país. Allí es donde se registraron por primera vez el mayor número de casos, tuvieron cuarentena, salieron de la cuarentena y ahora se encuentran con esta gran noticia de tener positividad cero, a tal nivel que incluso fueron los primeros en abrir discotecas para que la gente pudiese ir a recrearse. Vamos a conversar de lo que está ocurriendo en esta zona del país con la diputada Sandra Amar, que representa precisamente al distrito número 28 en la región de Magallanes y de la Antártica chilena. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola Gabriela, la verdad un agrado poder conversar contigo y contar un poco de la experiencia que tuvimos, tal como tú señalas, en la región de Magallanes y específicamente en la ciudad de Punta Arenas, que hemos pasado por distintas etapas y ahora, tal como tú señalas, estamos en positividad cero. Así que la verdad es que es sumamente relevante para nosotros, así que a tu disposición para lo que tú me quieras ir consultando. Gracias, diputada. Diputada, primero le quería preguntar por lo que ocurrió del año pasado hasta ahora, ¿no? Yo lo decía al inicio de la conversación, siempre Punta Arenas ha sido una ciudad de alguna manera pionera en reflejar la realidad del COVID. Tuvieron casos importantes en un primer momento, estuvieron en cuarentena, salieron de la cuarentena, volvieron a la cuarentena, así hasta el día de hoy. ¿Cómo cree usted que se fue dando esta situación para finalmente llegar a las buenas cifras que tienen durante estas últimas semanas? Bueno, en primer lugar, tal como tú señalas, hemos sido una de las regiones pioneras y hemos sido también las que hemos ido marcando la pauta a nivel nacional de lo que ha ido aconteciendo con este COVID, que para todos ha significado una experiencia nueva, a la que no estábamos indudablemente habituados ya, y que también ha sido también experiencias internacionales. Para todo esto fue algo nuevo, que no sabíamos cómo lo íbamos a tratar. Efectivamente, Punta Arenas acá, cuando empieza el primer brote, se habla del brote de los cruceros, ¿ya? Que desde ahí surge nuestros primeros contagios por los cruceros que llegan acá a nuestra región y que habrían traído justamente el COVID-19 a Magallanes. Y tuvimos, la verdad es que pasamos una situación sumamente crítica, tal como tú señalas, Gabriela, estuvimos casi 5 meses y medio en cuarentena, lo que no fue menor, y todos sabemos las implicancias que eso tiene desde el punto de vista también de la salud mental, muy confinados, donde nos hizo cambiar también todos nuestros hábitos de vida. Sobre todo acá pasaron muy mal nuestros adultos mayores, que estaban acostumbrados, tú sabes, ellos son interactivos, interactúan también con sus grupos de padres a través de los clubes de adultos mayores, y nos dieron ejemplo, la verdad, ejemplo de constancia y ejemplo de responsabilidad, de tener que estar confinados en sus residencias durante 5 meses y medio, yo diría que mucho más, porque ellos no se atrevían a salir porque eran justamente una de las poblaciones, grupos vulnerables, expuestos, ¿cierto?, a esta situación del COVID. Lo pasamos muy mal, comercios que se empezaron a cerrar, que no podían abrir, ¿cierto? No había apertura, las actividades deportivas se tuvieron que suspender. Bueno, todos sabemos lo que implica estar en una cuarentena y más aún tan prolongada. Además que nosotros tenemos una situación bien peculiar desde el punto de vista de la conectividad con el resto del país. Tú sabes que tenemos lo que es vía marítima, vía terrestre, muchos camiones que tienen que circular por el lado argentino, que son los que nos suministran de los bienes, de los consumos, ¿cierto?, para nuestra población, los que traen las mercaderías para poder surtir también supermercados y locales comerciales, así que ahí hubo que hacer, la verdad que yo creo que nosotros tuvimos una mirada bastante regional, a pesar que siempre hemos estado lo que tiene en contra del centralismo, pero logramos ir teniendo algunas medidas, por ejemplo, que pudieran circular el transporte para que no tengamos problemas de desabastecimiento en la región, que era un tema preocupante para nosotros. Y también incorporamos, y yo creo que ahí también hubo una clave con respecto a lo que fue el manejo del COVID acá en la región, donde solicitamos, y los parlamentarios eso lo hicimos presente, yo me acuerdo que lo solicité al ministro, conversé con el ministro de Salud, que todas las personas que ingresaran a la región de Magallanes, ¿cierto?, vía aérea, lo hicieran con un test de PCR negativo.
de tal manera de que nos aseguráramos, o por lo menos aminoráramos, lo que podría ser un aumento de contagio en nuestra población, dado que si bien no somos insular, sí, pero no somos una región que estamos más aislada al resto del mundo, y las vías de ingreso son las que yo te señalaba, prioritariamente a través de la vía aérea. Entonces, el haber logrado de que tengamos a todas las personas que ingresan, incluso residentes de nuestra región, tenían que venir con un test de PCR negativo, y después indudablemente se seguía justamente viendo la trazabilidad, se hacían fiscalizaciones por parte del Servicio de Salud respectivo para que se cumplieran con los protocolos establecidos. Yo creo que eso fue un tema sumamente clave para lo que fue los primeros meses de este tema del COVID en la región de Magallanes. Quizás en esta oportunidad, diputada Sandra Mar, el ser una zona extrema le jugó a favor, a diferencia de en otras situaciones, no estar apartado del resto del país, y esta medida que usted nos cuenta de llegar con PCR, en esta Barazaba sí le jugó a favor a ustedes, ¿no? Así es, tal como tú señalas, Gabriela, siempre hemos considerado que somos una región extrema, que estamos aislados, que nos falta mayor conectividad, pero en esta situación particular, el hecho de ser justamente zona extrema, el estar con menos conectividad que el resto del país, que los desplazamientos indudablemente se hacen más dificultosos, no es llegar, ¿no es cierto?, tomar un bus e irte a una ciudad más cercana. Acá la ciudad más cercana que tenemos a Punta Arenas está a 250 kilómetros, que es Puerto Natal. Entonces, y las barreras sanitarias también que se hicieron entre provincias acá en la región, todo eso fue dando una pauta de cómo teníamos que ir controlando este COVID, y el no ingreso, a pesar de que tenemos trabajadores que vienen por la salmonicultura, sí, que ese era un tema, que había mucha crítica al respecto. Sin embargo, el control de aquello fue muy bien realizado. Ellos llegaban al aeropuerto, habían buses que lo estaban esperando, también con su test de PCR, y se iban directamente a su lugar de trabajo. Por lo tanto, la conexión o el contacto que tenían con los habitantes no era tal, ¿ya? Entonces, eso todo permitió un gran aislamiento. Yo creo que eso fue fundamental para ir haciendo este control del COVID acá en Magallanes. Sí, dime, Gabriela. No, diputada, sí, sobre eso le quería preguntar, porque siempre pensamos en la ciudad de Punta Arenas, ¿no?, como referencia de lo que ocurre en Magallanes. Le quería preguntar también por lo que había ocurrido en otras ciudades. ¿Tuvieron casos de todas maneras? ¿Hubo contagio entre las regiones, a pesar de que usted nos dice que Natales es la ciudad más cercana a 250 kilómetros? Sí, no, sí tuvimos en todas las provincias, en todas las comunas de acá de la región, tuvimos casos. Incluso nosotros salimos antes, por ejemplo, que Puerto Natales, ¿ya? Y eso también hubo brotes, porque aquí se hace mucha actividad social, muchos brotes que se dieron en las actividades comunitarias, vale decir, encuentro entre amigos, encuentro de repente con familiares, y eso conllevó a que, porque los controles, por ejemplo, en empresas que estaban trabajando, que habían fiscalizaciones, había controles, pero era muy difícil controlar, por ejemplo, los grupos de amigos que se juntaban en las casas. Por las bajas temperaturas, disculpe, las bajas temperaturas hacen que la gente se reúna al interior de los... Sí, es que aquí lo que pasa, Gabriela, que justamente por las condiciones climáticas, acá nosotros tenemos un factor que es tener muchos encuentros en la casa. Acá se hace mucha vida familiar, mucha vida social en tu entorno, en tus casas, y eso hizo de que, claro, después imagínate de 5 meses y medio, las personas cuando ya empezó a ver, pasar al paso 2, por ejemplo, paso a 3, empezaron como a juntarse, y eso provocó indudablemente brotes comunitarios, y también tuvimos muchos brotes en las pesqueras, ¿ya? Justamente en plantas pesqueras, ahí se produjo el segundo brote, ¿ya? Y ahí volvimos nuevamente, todo lo que habíamos avanzado, volvimos a estar en fase 1, y todo lo que nos costó salir, eso también empezó a generar conciencia en la población de que el autocuidado era sumamente relevante, importante, porque pueden haber muchas normas, pero también tú tienes una cuota de responsabilidad contigo misma y con el resto. Entonces, el autocuidado también era fundamental. Y acá tenemos un CADI La UMAR, que es un centro de investigación donde se hacían los testeos. Y yo creo que eso también ayudó mucho, donde ahí tuvimos la posibilidad de aumentar los testeos, porque antes teníamos que enviar todo, por ejemplo, a la región metropolitana, con lo que eso significaba, los tiempos de espera, y acá el poder hacer nuestros propios testeos a nivel, y ver los resultados a nivel regional, indudablemente eso significó que hubo una política
acá regional de darle mucho énfasis a lo que era el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, ¿ya? Las residencias sanitarias que también estuvieron en todo el país, también nosotros acá tuvimos una gran cantidad de residencias sanitarias, y los testeos del orden de 600 testeos diarios, ¿ya? Y la gente se acostumbró porque al principio decía, no se testeen porque va a aumentar la positividad, vamos a tener una mayor cantidad de casos detectados, eso fue en un principio, y después nos dimos cuenta de que en la medida que había testeo, podías ir trabajando mucho la trazabilidad, de ver quién eran tus contactos estrechos, entonces se trabajó mucho con la salud primaria, ya, que en un principio estaba todo radicado a nivel del Ministerio de Salud, pero después ya hubo mucho trabajo con salud primaria, mucho trabajo con los municipios, mucho trabajo de terreno, ya, móviles que andaban testeando a la población, eso era de todos los días, calendarios, y fuimos la primera región donde también empezamos con con la vacunación, y yo creo que sí. También. Y ahí también fueron también los primeros en tener a un gran porcentaje de la vacunación vacunada. Y antes de entrar a eso de la vacunación, le quería preguntar por esos 5 meses y medio de cuarentena que deben haber sido muy rudos para la ciudadanía. ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo estuvieron en esta? ¿Se cumplió cabalmente la cuarentena? ¿Hubo momentos en que ya no se cumplía? Porque ya los expertos dicen que estas cuarentenas tan extensas y tan largas, la gente no las cumple, no las respeta y que finalmente el objetivo no se cumple. ¿Cómo fue ese periodo de cuarentena? Bueno, fue muy difícil. Yo te diría que en un principio la gente cumplió con la cuarentena, pero a la medida que se iba prolongando los meses, tú comprenderás de que empezó la ansiedad, la depresión, mucha depresión también de los grupos familiares. Yo llamaba telefónicamente a muchas familias, a todos los clubes de adultos mayores para ver en qué condición se encontraban, estaban todos ya agotados y tú veías el último tiempo, muchos vehículos circulando en la comuna, muchas personas circulando, permisos que incluso no existían, veíamos que estaban algunas empresas que estaban dando más permisos de lo que correspondían, entonces todo eso hubo que controlarlo, ¿ya? Y la verdad es que tú decías, bueno, ¿existe cuarentena o no existe cuarentena en nuestra ciudad, en nuestra región? Porque la circulación tú veías que a veces eran como cualquier otro día. Entonces, ahí era importante la fiscalización, para poder cumplir con estas cuarentenas, pero también entendible que la gente quisiera salir, y ahí se empezaron a incorporar ya algunos casos excepcionales, por ejemplo, las personas con condición espectro autista, logramos, por ejemplo, que la banda horaria deportiva que existía a nivel nacional, nosotros pudiéramos ampliar esa banda horaria, eso yo también lo pedí al ministro de Salud, porque acá tenemos una diferencia horaria también con el resto del país. Entonces, teníamos menos luz en la mañana, tú sabes que partía temprano y terminaba a las 9, logramos que se extendiera en 1 hora más la banda horaria para la región de Magallanes, también los fines de semana, porque tenemos condiciones y características totalmente diferentes al resto del país. Cuando en la región metropolitana o el centro del país, como le decimos nosotros acá, cambió el toque de queda, nosotros seguíamos con un toque de queda más temprano que ustedes, entonces la verdad que todo eso llegó a que después pidiéramos toque diferenciado, nosotros tenemos un toque de queda hasta las 12 de la noche, hasta las 24 horas, un diferenciado lo que es la franja deportiva, logramos que los aforos, cuando pasemos a fase 2 en el área de deportes, se mantuvieran también para espacios cerrados en algunos gimnasios públicos, entonces la verdad es que nos fuimos adaptando, ¿ya? Y fuimos incorporando, yo creo que uno de los mayores éxitos en esto fue el testeo, una gran cantidad de testeo porque te permitía ver justamente quiénes podrían ser los contactos estrechos para ir trazando e ir aislando esa población, las fiscalizaciones por parte de los equipos de salud, aquí fundamental. Nosotros tuvimos hasta aeroevacuaciones, muchas aeroevacuaciones, Gabriela, pero cuando ya no teníamos camas críticas en el hospital, los hospitales de acá, y había que aeroevacuar familias, personas al resto, a otras regiones del país, y eso indudablemente te provoca, pero graves problemas familiares, sociales, emocionales, afectivos. No sabíamos nuestros pacientes, ¿cierto?, cómo estaban evolucionando, era todo contacto telefónico por parte de la familia,
y yo creo que eso llevó a que se tomara mucha conciencia y no queremos volver a caer nuevamente en las condiciones que estuvimos antes. Diputada, y sin duda entonces la vacunación, en el último periodo ya desde que comenzamos con la vacunación en febrero, aproximadamente enero de este año, a la fecha, fue también el gran punto de quiebre a la hora de que los casos ya comenzaran a reducir de forma tajante y llegar a esta positividad cero. ¿La gente estuvo dispuesta a vacunarse o había temor, había incertidumbre sobre la vacuna? ¿Cómo lo vio usted? Mira, nosotros solicitamos que nuestra región partiera con la vacunación, dado lo que estábamos con los más altos índices, ¿cierto?, de contagio a nivel país. Éramos la región más afectada a nivel país. De hecho, incluso el ministro una vez nos puso como ejemplo, dice, de cómo se están comportando los magallánicos y que estábamos con los índices muy altos de contagio. Entonces, indudablemente, ¿qué pedimos? Que partiéramos por Magallanes, y se partió por Magallanes, ya partiendo por los profesionales del área de la salud, y partimos por Magallanes. En un principio había algún temor de la población, porque era todo desconocido, Gabriela, entonces tú no sabías cuáles iban a ser los efectos de la vacuna. O sea, te digo que hasta con mi mamá me costó para que se pueda vacunar, de 87 años. Oye, mamá, ¿te tienes que vacunar? No, es que no sé, que me da miedo. No, le digo yo, y logramos convencerla. O sea, por eso te digo, había muchas personas que estaban con temor de ponerse la vacuna por los efectos que pudieran tener, pero hubo una campaña comunicacional bastante importante en nuestra región, ya de lo que significaba para Magallanes el poder estar vacunados. Yo aquí le saco el sombrero a los equipos de salud, la verdad, en la forma en que han trabajado, ya descuidando hasta su familia, para poder atender a la población. Entonces aquí hubo una campaña con respecto a esto comunicacional, y de a poco se fue cumpliendo con el calendario, se empezó con los grupos más vulnerables, las personas con más edad, y sabes tú que hubo una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía, a pesar de que teníamos cierto temor de que eso no se cumpliera. Y no, las personas, incluso algunos iban voluntarios sin tener la fecha que le correspondía, y les decían no, porque estamos con este calendario y tenemos que preocuparnos primero los grupos más vulnerables. Y nuestros adultos mayores, la verdad, dieron muestra, ejemplo de lo que fue la vacuna. Disminuyó considerablemente la mortalidad de los adultos mayores y también de los que llegaban a ocupar las camas críticas, bajó pero considerablemente, y yo creo que eso también fue una muestra de que la vacuna estaba dando efecto, y fue el resto de la población se fue a vacunar. Teníamos lugares en sedes, en colegios, o sea, fue algo muy masivo, y hoy día podemos decir con mucho orgullo que con respecto a la primera dosis ya tenemos un 94,6% de la población con la primera dosis. Prácticamente todos. Así es, y con la primera y segunda dosis tenemos un 92,7%, entonces claro, eso tú comprenderás que todos sabemos que eso no significa que no te puedas contagiar, pero sí que las condiciones, los riesgos que tú asumes en caso de ser que te contagies son mínimas, ¿ya? Y tú ves de que tenemos una población adulta, tenemos jóvenes de que se han vacunado, y eso nos ha llevado a que en estos momentos estemos con esta positividad, un 0%, y que ya estemos en fase 4 con apertura, está funcionando el comercio, ya tenemos también los hoteles abiertos, los restaurantes, porque nosotros tendemos un gran porcentaje del PIB corresponde al turismo en nuestra región, y un turismo que lo ha pasado sumamente mal el sector turístico y gastronómico acá en la región de Magallanes, porque el año pasado no hubo temporada turística, y acá en la región de Magallanes tenemos temporadas estivales, ya de noviembre a abril es la temporada turística. Entonces, dos periodos, yo diría, primero fue por el estallido, hubo también, ahí bajó todo lo que era el turismo en la región, y después con el COVID, entonces ya son dos temporadas donde el sector turismo lo ha pasado muy mal.
Diputada, usted nos decía ya están en fase 4, hay apertura de prácticamente todos los sectores y claro, fue noticia nacional la primera discoteca que abrió en Chile, que fue en Sí. Punta Arenas precisamente. ¿Qué le parece a usted ese tipo de aperturas, pero tomando en consideración de que la gente la veíamos sin mascarilla, que eso fue lo que Sí. finalmente terminó convirtiéndose en un sumario sanitario? Usted me dice después que bajaron el sumario, antes de empezar la entrevista me comentaba eso, pero ¿qué le parece a usted ese tipo de situaciones a la hora de resguardar precisamente las buenas cifras que tienen allá? Sí, no, la verdad es que es preocupante. Yo apenas vi las imágenes en televisión, ya que fue, como tú dices, noticia nacional, porque fue la primera discoteca que se abrió acá en el país. La verdad es que me preocupé cuando vi que estaban las personas sin mascarillas, porque el haber pasado fase 4 tenemos mayores libertades, ¿ya? Pero eso no significa que nos tenemos que descuidar de lo que es el autocuidado. Yo creo que eso es fundamental, porque eso significa que yo me estoy cuidando, pero también estoy cuidando al resto. Entonces, cuando hablamos de apertura, también tienes que mantener las distancias, tienes que mantener los aforos, tienes que utilizar las mascarillas, el lavado de manos, eso tiene que permanecer en el tiempo. Yo creo que a mí me preocupa esta situación de que nos podemos sentir tan exitosos cuando estamos tan vulnerables además. Entonces, yo creo que eso tenemos que seguir generando conciencia acá en la comunidad, de que a pesar de que hemos avanzado, que estamos con un gran porcentaje de personas vacunadas, no podemos bajar los brazos. O sea, no sabemos cómo se pueden ir dando las distintas variantes. Estamos con, imagínate, la variante Delta, hemos visto lo que ha sucedido también en otros países donde también ha pasado fase 4, se han abierto los espacios y han vuelto los rebrotes. Entonces yo creo que han vuelto estos brotes, yo creo que nosotros tenemos que seguir fomentando, seguir justamente trabajando con lo que es la conciencia de las personas, que no podemos bajar los brazos, que tenemos que seguir cuidándonos, que el uso de las mascarillas es pero uno de los aspectos vitales para no estar contagiando. A mí me preocupa, y yo creo que ahí, si tú estás dispuesto a tener estas aperturas, también tiene que haber una muy buena fiscalización para que puedas cumplir con estas medidas sanitarias. Y el autocuidado, sí, también pasa por nuestra propia responsabilidad. O sea, yo creo que eso es fundamental. Yo veía mucha gente joven, tal como tú dices, ahí bailando, con la copa en la mano, sin mascarillas, todos disfrutando, pero la idea es que si tú puedes disfrutar, pero cumpliendo con todas las normas. Diputada Sandra Mar, le queremos agradecer enormemente por este contacto. Hemos estado súper atentos a todo lo que usted nos ha contado, porque claramente su zona sirve de referencia para lo que está ocurriendo hoy por hoy en nuestro país. En la región metropolitana todavía no hay comunas en fase 4, así que muy atentos a lo que está ocurriendo, y ojalá que su recomendación del autocuidado, de no bajar los brazos, esté presente no solo en Magallanes, sino en todo el país, para evitar rebrotes, y las cifras que se han registrado en los últimos días, no solo en Magallanes, sino también en el resto del país, se mantengan. Así que le quiero agradecer. Mira, Gabriela, perdón, una cosita antes, para comentarte, yo te decía que nosotros ingresamos con el test de PCR negativo, viene el test de antígeno, ¿ya? Y es más, cuando tú llegas al aeropuerto acá en Punta Arenas, también estás sujeta a que te hagan, por azar, te vuelvan a repetir el test. Eso siguió, eso es para evitar cualquier, no sé, si alguien nos está viendo, escuchando, quiere ir a Punta Arenas. Eso se sigue manteniendo. Hay que llegar con PCR negativo, y en forma aleatoria te puede tocar que te hagan de nuevo. Así es. También, eso se sigue manteniendo a pesar que estamos en fase 4, y eso yo creo que se va a seguir manteniendo por mucho tiempo más, porque ha sido, yo creo que uno de los puntos claves también en este proceso. La clave, sin duda. Diputada, muchas gracias por su tiempo y por contarnos también la experiencia de todos sus vecinos allá en Punta Arenas, así que esté muy bien y que le siga yendo bien también con las cifras, pues. Bueno, muchas gracias, Gabriela, un agrado haber conversado contigo y haberte comentado qué pasa acá en Magallanes y Antártica, Chile. Gracias, saludos por allá también a toda su gente, que esté muy bien. Era gracias. Sandra Mar contando entonces sobre la experiencia de Punta Arenas de Magallanes a la hora de llegar a positividad cero en el COVID-19.